Saludos televidentes de tu YouTube, es su barbero Jeffrey, el barbero Master. Voy a tomar este momentito para hablar algo que es muy importante y hay muchas personas que están haciendo estos videos diciendo clientes tóxicos. Yo no considero que hay clientes tóxicos, ¿ok? Lo que pasa es que dice también la palabra de Dios, por el amor al dinero son las raíces de todos los males. Para que puedan entender lo que quiero referirme es lo siguiente. Recuérdese que cada cliente que viene y se sienta y le paga por un servicio, como siempre he dicho, esa persona es su jefe. Al igual que usted, si usted se va a recortar a algún lado, usted va a ser el jefe de su barbero. Y aunque su barbero sepa cómo recortar, usted está pagando por un servicio, usted va a desear que ciertas cosas se vean de cierta manera. Hay clientes que son exigentes, hay clientes que te dan la verde, como digo yo. ¿Qué es la verde? Que haga lo que quiera con ella. Hay otros que te la ponen en China, hay otros que piensan que ellos son los barberos, ¿ok? Y pues tienen sus razones, pero ¿qué es lo que tú te quieres referirle? Por el amor al dinero son las raíces de todos los males. A veces no es todo cliente, a veces no todo el dinero es bueno. Ustedes tienen esa opción de recortar a ese cliente. Usted le da la primera vez y cuando usted lo trate por primera vez, no se llevó o no se sintió cómodo o no lo hizo sentir a usted cómodo, usted tiene dos decisiones para la próxima: o cogerlo de nuevo y saberlo entender y tener paciencia, o simple no cogerlo para la próxima. Porque a veces uno sabe ya lo que uno va a bregar, pero recuérdate, tienes que ponerte en los zapatos del cliente también. Otra cosa, nosotros los barberos tenemos esa expectativa de que no, yo quiero tener así como Jeffrey, se ve que tiene todos los clientes chéveres. Y déjame decirle, sí, lo he tenido, pero lo he tenido porque no me vendo. ¿Qué yo quiero decir con eso? Si yo veo, por más que pague bien, pero me va a hacer la vida de cuadrito, o sea, está bien de que me exija, tomo eso en cuenta, pero si se pasa de exigirme y quiere como ponérmela difícil, mejor yo le digo no, gracias por traerme servicio, pero en realidad no puedo recortar, se la dejo saber. Yo soy claro, a mí me gusta ser claro con todo el mundo, ¿verdad? Si puedo, y si no puedo, pues también se la dejo saber. Y pues lo que yo quiero dejarle saber es que usted tiene ese control de quién usted puede sentar en la silla y no sentar en la silla. No le diga a nadie, por más que sean, como digan por ahí, tóxicos o exigentes. Recuérdese, nosotros somos, en otro punto de vista, exigentes con muchas cosas y mucha gente nos pueden ver así. Así que no juzgue a esa, por más que sea tóxico o no tóxico, resérvese su opinión. Simplemente dígale no puedo, lo siento, puedes recortarte con otro muchacho y ya. Para evitar eso, una de las cosas que te puede saber que un cliente va a ser medio chabón, como digo yo, medio exigente, solamente yo lo que me gusta es quedarme callado y escucharlo. Y si entra por la puerta y pega a preguntarle a los barberos ¿cuál es el mejor aquí? Ya eso es una bandera roja que te está diciendo va a ser súper exigente. Pero también dice un refrán, no hay mal que por bien no venga, porque lo que pasa es que a veces el tibia que tenemos de verlo y juzgar de esa manera, ese cliente así exigente, como le dije, tú puedes darle la oportunidad, porque por más que sean exigentes, ellos te pueden guiar. Tienes que saber aceptar que tú no lo sabes todo y ellos en sí tienen parte de cómo les gusta que su peinado o su recorte quede. Y si logras, así él exigiéndote, si logras hacerle lo que él te pide, verás que no solamente te vas a ganar un cliente que es exigente, ese cliente que muchos rechazaron porque quizá lo juzgaron por ser exigente, en días malos, cuando la piña se ponga agria y es el único que venga por ahí, va a venir donde ti porque fuiste tú el que lo aceptaste siendo exigente y te va a hacer sentir bien. Él va a poder comprender que, concho, el único que me acepta así con mi exigencia y voy a tratar de no ser tan exigente es tal fulano, y tú verás cómo tú lo puedes cambiar. Pero no busquen a nadie en la silla, solamente dale la oportunidad. Si tú crees que puedes
puedes adaptarte a la actitud de esa persona, pues entonces bien, sigue. Pero también recuérdate que tienes tú también la opción de decir no, no puedo, y dejarle saber la verdad. Pero en realidad recuérdese, así de mal como usted hable de, aunque lo haga, así mismo como usted mida, va a ser medido. No juzgue, no juzgue por más malo que sea, no lo juzgue. Ese es mi consejo. Yo ahora mismo estoy cogiendo el breakcito y estoy ready, esperando por el otro muchacho que venga. Ya le dije que termine un poquito temprano, que si quiere venir. Vuelvo y repito, ahora me quité las máscaras un momentito para respirar, pero tan pronto, antes de que llegue el cliente, me pongo para atrás las máscaras y protéjase. Vamos a seguir aquí haciendo estos videitos. Si le está gustando, ya usted sabe, denle el dedito para arriba. Consejo, una estrategia es, yo siempre pongo al cliente mirando a la televisión para distraerlo. Hay personas, son clientes, y los más exigentes te van a decir: no, por favor, ponme para el frente del espejo para poder verme. Pero es raro lo que te di, es raro. Yo, todos mis clientes, ninguno me dicen ponme para el frente. Yo, aunque sea cuando termino, yo siempre se lo demuestro al fin, cuando estoy todo terminado. Pero cuando estoy trabajando, no lo pongan directamente al espejo, porque se va a estar y te va a poner a ti más impaciente, te va a poner más presión. Para que eso no suceda, una de las técnicas es poner la silla mirando hacia el televisor y montar una conversación. Pero si eres de los que no puedes hablar y trabajar a la misma vez, ponle la televisión y recórtalo, y tú verás, chévere, todo va a salir todo bien, Dios mediante. Pero esa es una de las técnicas. Siempre, para que no se estén mirando los clientes, cuando lo siéntelo pan y lo pone para la televisión. ¿Ok? Ese es un consejo. Trátalo para que tú veas.